Bienvenidos a Escuela de Padres de la INTA. Soy Maite Juliet Ramírez Ortega, orientadora escolar. El día de hoy nuestra Escuela de Padres va a tratar de la comunicación asertiva con nuestros hijos. Bueno, muchas veces escuchamos en la calle a las personas de nuestra oficina, de nuestro trabajo, hasta nosotros mismos decir, es que en mi familia no hay comunicación, mi esposo no se sabe comunicar, es imposible comunicarme conmigo. Cuando escuchemos estas frases es importante saber que es imposible no comunicar. Todo comunica. Tus lágrimas comunican, tus gestos comunican, tu tono de voz comunica. Cuando entendamos esto vamos a ver las cosas distintas. Así pues, cuando nos referimos de comunicación, no nos referimos únicamente al proceso de hablar. El proceso de comunicación parte o se refiere a cómo nosotros los seres humanos nos transmitimos con los demás seres humanos, con las demás personas. Entonces, esa forma en cómo nos transmitimos puede ser de manera gestual, de manera física o corporal, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra postura, nuestro tono de voz también comunica, como decimos las cosas también comunica, y lo que decimos obviamente. Bueno, entonces el hecho de que nuestro hijo cuando estaba pequeño hablaba, o aún tenemos niños pequeños y hablan y uno dice, hasta el punto de decir es que no los calla nadie, y que cuando entran en esa etapa de la adolescencia son más retraídos, de pronto son más silenciosos. No quiere decir que nuestro niño pequeño comunique más y nuestro niño grande comunique menos. No quiere decir eso. El niño grande en su silencio está comunicando algo. Entonces, que si mi hijo se encierra en el cuarto, si mi hijo no responde mis preguntas, si mi hijo no responde a los cuestionamientos o no habla en el comedor, no quiere decir que no esté comunicando. Ahí hay una comunicación. Y quiere decir que no nos tiene la mayor confianza y que no quiere contarnos lo que les pasa. Así pues, ¿cómo empezar a generar un ambiente de confianza con nuestros hijos? No hay una receta como tal, pero el día de hoy quiero traerles la docena sucia. Esta docena sucia la propone Thomas Gordon, ¿sí? La docena sucia, para que de pronto no entremos en malentendidos más adelante, no quiere decir que sea siempre que se maneje eso, es decir, que no le podamos decir nada a nuestro hijo. No, no quiere decir eso. Si hay que dar una instrucción, debemos dar la instrucción, debe sonar una instrucción y debe realizarse el niño la instrucción que le estamos dando, porque somos los adultos. Esta docena sucia hace referencia a cuando nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adolescente nos quiere comunicar algo y nosotros como padres muchas veces hacemos estas acciones o estas cositas que yo les voy a mencionar que son 12, las hacemos y no nos damos cuenta. Y ahí estamos dando la comunicación con nuestro hijo. Por eso cada vez que él va creciendo, hay menos comunicación verbal, ¿sí? Y se convierte más en una comunicación gestual y en una comunicación silenciosa. Entonces, esta docena sucia es para que nosotros como padres tratemos de no incurrir en esas acciones cuando nuestro hijo trata de comunicarse con nosotros y de contarnos algo que le pasó. Bueno, la primera es crítica. Y siento que eso lo hacemos constantemente y no nos damos cuenta. Entonces es cuando le decimos a nuestro hijo, otra vez fallaste, tú siempre haces las cosas mal, ya sé que lo haces por molestarme. Entonces muchas veces creemos que esta crítica que hacemos ayudará a que la persona mejore, pero el efecto es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque afecta negativamente la autoestima de nuestro hijo. Entonces, si él viene a contarnos algo y en vez de escucharlo lo criticamos, entonces de una vez no estamos haciendo que él mejore, que él fortalezca esa parte de la comunicación y de la honestidad, sino estamos haciendo es que se le afecte la autoestima y pues cada vez sea más baja. Como segundo tenemos el insultar o etiquetar. Yo sé, muchas veces lo hacemos y después de que lo hacemos caemos en cuenta. Entonces muchas veces le decimos a nuestros hijos que es un torpe, que es un miedoso, que es un mentiroso, que es un desordenado, ¿sí? Lo humillamos.
Y muchas veces caemos en el error y en el grande error de hacerlo en público. Y sobre todo, en nuestros adolescentes afecta más esta humillación en el público. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo único que estamos consiguiendo? Es cerrar con llave la puerta de la comunicación. Bueno, como tercero tenemos el diagnosticar. Entonces, muchas veces las mamás somos expertas en diagnosticar. Cuando nuestro hijo cambia de humor, que está entrando de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, empezamos a diagnosticar los cambios de humor. Entonces, usted es un bipolar, o bueno, no solamente en la parte conductual, sino que empezamos a decir, no, es que tú lo que necesitas es esto, tú lo que necesitas es esto, y no nos detenemos a escucharlos con empatía, sino empezamos a analizarlos y a etiquetarlos. Y a partir pues de la conducta que ellos nos muestran, pues empezamos a etiquetar y analizar esa conducta. Entonces decimos frases como, te conozco como la palma de mi mano, ya sé que lo haces por molestar. Entonces, si nos van a contar algo y empezamos a etiquetarlos, a analizarlos, entonces lo que hacemos es desesperar. Halagar, evaluando. Este es nuestro cuarto punto. Entonces, digamos que muchas veces este niño o esta niña está contándonos algo, nuestro hijo nos está contando algo y paramos el discurso para halagarlo y pues evitar que él se afecte con lo que le pasó. Entonces paramos el discurso porque pues creemos que muchas veces este halago, ¿sí? La creencia está en que el halago pues ayuda a motivarnos, a crecer como personas y sí, es cierto, ¿sí? Pero si nosotros primero no escuchamos, entonces lo que hacemos es minimizar ese sentimiento que nuestro hijo tiene, ¿sí? Entonces, no es el hecho de no halagar, sí es importante halagarlo, pero primero escucharlo. Bueno, el dar órdenes. En esta los papás somos expertos, entonces no acabamos de llegar del trabajo y antes de escucharlo, de preguntarle cómo está, cómo le fue en su día, de pronto nuestros hijos mayores que cuidan a los pequeños o los pequeños que están con una persona, la abuela, una persona que los cuida, antes de escuchar cómo les fue en su día, empezamos a dar órdenes. Falta esto, ya hiciste esto, falta aquello, realiza esto porque no hiciste. Entonces, lo que les mencionaba primero, es importante dar las órdenes que suenen, perdón, las instrucciones que suenen como instrucciones y que se realicen como instrucciones, pero si llegamos de nuestra casa y el chico nos quiere confiar algo, antes de ver todos esos errores que el niño tuvo durante el día, escuchemos y luego sí procedemos a evaluar lo que no hizo o lo que dejó de hacer. Bueno, el amenazar. Es que si tú hiciste tal cosa, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, pongo un ejemplo muy claro. Llega el chico de la calle que está jugando con sus amigos, llega el chico acelerado a la casa a contarnos algo, y una vez, es que si tú le pegaste a tu compañero, ya sabes lo que te va a pasar. Ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó y ya lo estamos amenazando. Entonces, con qué confianza nuestro hijo nos va a decir las cosas. Ahí lo que estamos rompiendo es la honestidad de nuestro hijo y la confianza. Entonces, primero, vuelvo a repetir, escuchamos y luego tomamos las decisiones. Bueno, moralizar. Entonces nos empiezan a contar, no sé, algo que le pasó con un amigo, con una amiga, con una persona allegada, ¿sí? Y escuchamos algo que está mal o algo que se sale un poquito, no encaja, ¿sí? Sin escuchar toda la versión y empezamos con discursos moralistas. Entonces, para nuestros hijos muchas veces esa parte moral es desmoralizadora, ¿sí? Porque no nos dejan hablar. Entonces, primero, nuevamente, escuchar y luego tomar decisiones. Dar consejos. El dar consejos no solamente pasa con nuestros hijos, sino con nuestro vecino, con nuestro amigo, ¿sí? Y el dar consejos es una barrera de comunicación muchas veces, porque nos apresuramos nuevamente, nos apresuramos sin conocer a profundidad y en detalle la situación. Entonces, además de que no, a veces nos apresuramos, también empezamos a decirle a nuestro hijo, si yo fuera tú, haría esto. Mira, debes hacer tal cosa, ¿sí? El mensaje indirecto que le estamos dando a nuestro hijo con este dar consejos
es no confío en ti y en tus decisiones. Entonces, lo más recomendable cuando nuestro hijo nos pide un consejo, que nos pide nuestra opinión, es importante que tú no le des la solución, ¿sí? Sea chiquito, sea grande. Deben evaluar entre los dos, tú ayudarlo a orientar cuáles son los pros, cuáles son los contras de la situación, y así el niño va a hacer una balanza y va a conocer cuál es la decisión más acertada para tomar, ¿sí? Y lo estamos enseñando a resolver problemas, a hacer resolución de conflictos, que es tan importante esta competencia en el ser humano, ¿sí? Lo estamos preparando para la vida. Bueno, preguntas excesivas. Entonces, en esta también somos expertos los papás. Entonces, nos están contando algo, pensamos, pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Debiste hacer esto? ¿Por qué? ¿Cuándo? Todas las preguntas que nos surgen, ¿sí? Claro, las preguntas tienen un lugar en la conversación, pero cuando hacemos esta batería de preguntas, solamente ni siquiera para saber qué le pasó en realidad, sino como para ahogarlo en preguntas y hacerle ver que somos la autoridad, ¿sí? Lo que hacemos es dañar la comunicación. Entonces hay que hacer preguntas muy objetivas y que no suenen a impersonales, ¿sí? Porque cuando lo hacemos solamente por preguntar, los chicos se dan cuenta cuando lo hacemos por preguntar o cuando de verdad lo hacemos porque nos preocupa. Desviar. Bueno, suele suceder, o he visto muchos casos en los que se sientan en la mesa a comer, ¿sí? Después de la jornada de trabajo, después de la jornada escolar, o bueno, en este caso en la pandemia de hacer sus actividades académicas en casa. Y el chico nos va a comentar algo, nuestro hijo nos va a comentar algo, y nosotros de una vez desviamos la comunicación. Entonces le restamos importancia a lo que él nos está contando, entonces creemos que porque es un niño, ¿sí? O es una persona menor de edad, no tiene importancia lo que él va a decir. Entonces nos parece más importante lo que tenemos para decir nosotros, o de pronto lo que tiene que decir mi esposo, mi esposa, o el otro adulto que esté. Entonces yo sé, a veces lo hacemos sin caer en cuenta, pero nuestros hijos, para ellos sí es muy importante. Entonces les restamos importancia a lo que ellos van a decir, nos distraemos totalmente de eso que ellos nos quieren comunicar, y lo que hacemos es minimizar ese proceso de comunicación que él está tratando de hacer con nosotros. Tranquilizar. No te preocupes, peores cosas ocurren. Ojo, cuidado, papás, cuidado, porque muchas veces, lo repito nuevamente, no dejamos contar la historia, no dejamos contar todo eso, y por evitar de que nuestro hijo se ponga a llorar, o en el caso de los adolescentes, de que él se ofusque y demás, empezamos a tranquilizar. Muchas veces ellos no necesitan que nosotros los tranquilicemos, ¿sí? Necesitan no solamente que nosotros los escuchemos. Entonces, escuchen primero, ¿sí? Para poder saber y conocer la situación y poder ayudar mejor a su hijo. Bueno, por último tenemos soluciones lógicas. Y es cuando le decimos algo a nuestro hijo, ¿sí? Él obviamente no nos hace caso, se equivoca y viene y nos dice que bueno, se equivoca. Entonces uno le dice, te lo dije. Entonces lo que menos quiere esa persona, y no solamente hablo de los niños y adolescentes, sino hasta nosotros mismos nos pasa eso. Lo que uno menos quiere es que otra persona le diga lo que uno ya se dio cuenta. Es obvio que ya se dio cuenta y lo único que uno hace es estresarlo más. Entonces es mejor dejarlo a que él recapacite, que tome su decisión, que respire y pues entienda lo que pasó. ¿Sí? No, él no necesita que nosotros estemos ahí brillándole algo que ya sabe por qué pasó y cómo pasó. Bueno, papás, agradezco este espacio que me brindaron. Traté de ser muy concisa pues para dar el tema a entender de la mejor manera. Espero que este tema les sirva mucho para la práctica diaria como padres, que eso nunca termina. Y como les recuerdo, no es que no podamos darle una instrucción a nuestros hijos, no es eso, sino que es para mejorar ese proceso de comunicación desde que ellos son niños, para que cuando vayan creciendo y sean adolescentes puedan comunicarse mucho mejor, o que bueno, que nosotros entendamos esa comunicación que ellos nos dan. Mil gracias, que Dios los bendiga.